y se produce el incidente del consulado de Irán en Damasco. Claro, lo primero que nos viene a la cabeza es claramente que es un acto de provocación. Desde el punto de vista militar no tiene ningún sentido, aunque allí hubiera dos generales iraníes, uno de ellos un alto mando de las fuerzas al-Quds en Siria y Irak. Vale, pues pensar que eran unos objetivos golosos desde el punto de vista del fanatismo israelí, ¿no? Pero desde el punto de vista militar no tiene ningún sentido. Desde el punto de vista de las relaciones internacionales es una barbaridad. Desde el punto de vista de la imagen de Israel es más barbaridad todavía. Entonces, ¿qué sentido tenía? Escalar el conflicto. Escalar el conflicto. Es decir, buscar incendiar todo el Oriente Próximo. ¿Para qué? Para obligar a los Estados Unidos y a algunos de sus aliados a intervenir directamente. ¿Para qué? Para evitar lo que ya se ve claramente como la derrota de Israel. Y alguien dirá, hombre, la derrota. El ejército de Israel es el más potente de la zona, el ejército de Israel que puede machacar perfectamente a las milicias de Siria e Irak, puede puede atacar a los yemeníes, puede machacar a las milicias palestinas. Ya con Hezbollah la cosa es más difícil, ¿no? Sí, sí, pero es que el desarrollo de una campaña militar no se mide por eso, se mide por si estás consiguiendo los objetivos militares. Si no los estás consiguiendo es un fracaso, estás perdiendo. Si además eso se le une la creciente oposición a tu gobierno y a tus decisiones políticas y militares dentro de tu propia población, estás en un problema muy grave. ¿Y cómo salir de ese problema? Intentando escalar el conflicto, haciendo que sean otros los que tengan que asumir el coste de una guerra regional, por lo menos, ¿no? De una guerra regional donde además ni siquiera sería descartable la utilización de armas nucleares, porque Israel, incumpliendo, bueno, no incumpliendo porque yo creo que no lo firmó nunca, el Tratado de No Proliferación Nuclear, pero sí, desde luego, de forma clandestina, porque no admite inspecciones de la Organización Internacional de la Energía Atómica, dispone se calcula, de unas 300 cabezas nucleares. Claro, uno podría pensar, Irán todavía no las tiene. Bueno, no lo sabemos, aunque tiene aliados que sí las tienen. Y Irán es aliado estratégico no solo de China y Rusia, sino también de Pakistán, a pesar de sus rifirrafes como países vecinos, pero también de Pakistán. Es decir, que Israel conscientemente está intentando escalar el conflicto e incendiar la zona. Y lo está haciendo conscientemente por su gobierno, porque el señor Netanyahu, que es un fundamentalista fanático, es otro loco de los muchos que están en las dirigencias políticas de nuestro querido mundo, pues está dispuesto, por razones personales, políticas, incluso diría ideológico-religiosas, a llevar esto a un holocausto completo, e incluso a poner en peligro la seguridad, la propia existencia del Estado de Israel por defender esos intereses, por defender sus propios intereses personales, sus propios intereses políticos de la élite dirigente israelí. Y es ahí como hay que marcar el ataque al consulado de Irán en Damasco, que además provocó, aparte de las víctimas de estos militares de la Guardia Revolucionaria iraní, provocó víctimas civiles, porque esto no se andan con chiquitas. Lanzaron varios misiles desde aviones F-35 a distancia y reventaron el edificio y la calle donde estaba. Es decir, las imágenes son precisas, vamos, es decir, y si allí había más gente, bueno, al final murieron, creo que la cifra final son 13 personas, 7 eran iraníes y los otros no, los eran civiles de la zona, ¿no? Ahora bien, es decir, ya hemos visto cuáles eran los objetivos del Estado de Israel, del ejército israelí, ya hemos visto
cuál es la estrategia incendiaria que lleva Netanyahu y su camarilla, y ahora queda por ver cuál va a ser la respuesta de Irán. Bien. Vamos a ver. Primero, hay una creciente alarma desde ayer, estamos hablando por ayer viernes, en que un ataque de represalia iraní era inmediato, en las próximas horas. Hoy seguimos en las mismas. Parece ser, no lo sé, Miguel, las últimas noticias que tenemos es que efectivamente algunas decenas de drones iraníes, de tipo Irán o similar, se dirigían hacia el espacio aéreo de Israel. Hay que decir una cosa, este tipo de drones no solamente lo tiene Irán en la zona, los tienen también las milicias iraquíes, con las cuales han atacado a las bases norteamericanas, las tienen también las milicias hutíes en Yemen, con la cual han atacado objetivos tanto en el Mar Rojo como incluso en la propia Israel. Es decir, que el hecho de que unas decenas de drones de este tipo tomen una dirección no implica necesariamente que haya comenzado un ataque masivo por parte de Irán. Esto habrá que irlo viendo en las próximas horas. Juan Antonio, según el medio libanés Al-Mayadeen, incluso Irán habría lanzado misiles de crucero. Al momento actual lo estoy confirmando. Así que, bueno, ya Pero no. esto habrá que irlo comprobando en las próximas, ¿no? Es decir, ¿qué creo yo? A ver, Irán no le queda más remedio que responder, por una razón muy sencilla, porque con una maniobra muy inteligente, o sea, Irán es consciente del acto de provocación, Irán es consciente de lo que quiere Netanyahu. Irán no va a lanzar un ataque masivo, creo yo, no sería inteligente, un ataque masivo para provocar precisamente ese conflicto. La propia administración norteamericana envió un mensaje a través de intermediarios, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Qatar, a Irán, de que no escalara el tema y que no se atacara a tropas norteamericanas. Irán respondió con que si las tropas norteamericanas no interfieren, ellos no atacarán a las tropas norteamericanas. Es decir, hay conocimiento y decisión por las partes en conflicto en no escalar. Pero Irán, en una maniobra inteligente, dice, yo no hago un acto de represalia si Naciones Unidas condena el ataque al consulado, condena a Israel y obliga a un alto el fuego inmediato. Claro, eso Estados Unidos no lo podía permitir y bloquea en el Consejo de Seguridad, veta esa posible resolución del Consejo. Con lo cual, eso es dejar las manos libres a Irán para decir, oiga, si Naciones Unidas, que es la que está obligada conforme al derecho internacional a tomar medidas al respecto, no hace nada, me deja a mí la responsabilidad de la autodefensa. Es decir, es tanto como decirle a Irán, no, nosotros no podemos hacer nada, haga usted lo que tenga que hacer. Y entonces, efectivamente, Irán ya no le queda más remedio que dar una respuesta. Ahora bien, esta respuesta puede ser masiva, de tal forma que incendie todo el Oriente Medio, o puede ser una respuesta limitada, un ataque cuyos daños sean medidos, que puedan ser efectivamente pues, drones, misiles de crucero, algún misil balístico. Algunos de ellos, bastantes, serán derribados por la cúpula de hierro israelí y por las armas antimisiles que disponen los buques norteamericanos en la zona, porque hay que recordar, hay que saber que hace pocos días el grupo de ataque de portaaviones Eisenhower, que está en el Mar Rojo, que es el quien lanzaba los ataques a Yemen, se ha trasladado hacia el canal de Suez hacia el punto del puerto de Eliot israelí. ¿Para qué?
para ayudar en la defensa antiaérea sobre Israel. Porque claro, ¿qué es lo que se teme Netanyahu? Un ataque de saturación. Es decir, la cúpula de hierro está muy bien, pero claro, si te mandan 50 drones y luego otros 50 y luego 50 misiles de crucero y luego 50 balísticos y vuelven a lanzarse cohetes y luego a lanzarse, al final, claro, es que no tienes cohetes suficientes para interceptarlo todo y entonces pueden hacer daño. Pero creo que en función de esto será una respuesta limitada. ¿Por qué también? Porque si tienes intención de hacer un ataque, no lo vas anunciando. No lo haces cuando todo el mundo lo está esperando. Es tontería. Si yo tengo que lanzar una ofensiva, bueno, es decir, no hagamos la de Zelensky, ¿no? Es decir, la ofensiva de verano, que solo le faltó anunciarla ya en anuncios en televisión. Es decir, no lo anuncias, no lo dices, esperas el momento adecuado para dar el golpe. Es decir, no, claro, es decir, yo creo que tú lo anuncias o lo dices simplemente porque estás haciendo realmente una acción más de relaciones públicas, de propaganda, que una acción militar realmente seria. Por eso creo que, salvo que los hechos me lleven la contraria en las próximas horas, yo creo que será un ataque limitado. Obligado, lógicamente, por estas circunstancias, porque, como decía, al no hacer Naciones Unidas nada, pues deja a la responsabilidad, ¿no? Se la deja de la decisión, se la deja a Irán, pues luego tiene que actuar. Hay que tener en cuenta que si Naciones Unidas hubiera logrado una resolución de condena a Israel por ese ataque y un alto al fuego inmediato en Gaza, la posición de Irán en todo el mundo musulmán, y son 1.800 millones de habitantes, sería tremenda. El éxito de Irán, le pondría como el país puntero en la defensa del mundo musulmán, en la defensa de los palestinos, por conseguir doblegar no solamente al Estado de Israel, sino doblegar a los propios Estados Unidos, Francia y Reino Unido en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Con lo cual, eso fue una trampa iraní, en la cual han quedado todos retratados, y además, ante esa impotencia del Consejo de Seguridad, deja las manos libres a Irán para actuar. ¿Y por qué creo que limitada? Porque si vas ganando en los 7 frentes, si en el fondo la guerra de desgaste prolongada la vas ganando, conforme a la doctrina del general Soleimani, ¿para qué quieres escalar? ¿Para qué quieres arriesgarte a una guerra confiada mucho más intensiva que va a provocar mucho más daños en la región? No tiene ningún sentido. Si quien se está desgastando de verdad es el Estado de Israel. Es quien se está desgastando. Con lo cual, bueno, pues no tendría mucha lógica. No tendría mucha lógica.